Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 13 de junio del año 2018. Estamos con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia. Buen día, compañeros. Y un saludo especial, por favor, a Carlos, el chofer de Uber, que me trajo gran escucha de En Perspectiva. Ah, bueno. Por supuesto. ¿Un aplauso para él o algo así? No, sí, no para nada. Un abrazo, entonces. Seguimos con los saludos. Daniel. Salud, y estoy tomando un café muy rico acá en Perspectiva. Salud a todos los oyentes. ¿El café? Muy rico. El café jurado de nuestro Café amigo jurado. Bernardo. De paso, gracias a él también, porque nos asiste permanentemente con este complemento imprescindible para las mesas. Guillermo Fossati. Buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Y por último, Fernando Butazzoni. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿Pararon la conversación previa? ¿Ya está? Bueno, no sé, el contencioso ahí Estaba del ya. otro lado. No Entre había Daniel un y contencioso. Yo estaba recordando, Bueno. que otra persona había dicho algo similar a lo que dijo una persona. Ah, bueno. A más B es igual. Primer tema. Pese a la polémica que provocó su decisión, vecinos de Toledo continúan patrullando diariamente las calles de esa ciudad de Canelones en busca de delincuentes. Lo hacen desde el jueves pasado, en el horario de 18 a 2 de la mañana, munidos de chalecos antibalas, precintos de plástico para usar como esposas, gas pimienta, pero no armas letales. Los grupos se dividen en turnos de 4 horas cada uno. Unas 50 personas en 10 vehículos particulares participan de estas recorridas que denominan rondas vecinales y que surgieron de una iniciativa del edil colorado Alfredo Silva. Según el diario El País, este grupo de vigilantes está conformado por hombres y mujeres de distinto origen y profesión. Hay amas de casa, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en situación de retiro. Los gastos son cubiertos mediante colectas populares y aportes de comerciantes. Según los organizadores, el objetivo es ayudar a la policía en la identificación de matrículas de vehículos sospechosos y también, eventualmente, capturar a quienes estén cometiendo o por cometer un delito. ¿Qué han dicho ustedes? ¿Qué han conversado? ¿Qué han opinado? ¿Qué han analizado sobre esta novedad? Bueno, a mí me parece que es una reacción que hay que atarla con diversas reacciones que estamos viviendo los uruguayos en este invierno, que tiene que ver con esas manifestaciones en torno a la ruta que lleva a Maldonado, en la Interbalnearia, en Shangri-La. Gente a la vera de los caminos manifestando su dolor, su tristeza y su rabia por la situación de inseguridad que estamos viviendo. Tiene que ver también con lo que pasó en Santa Clara de Olimar, tiene que ver con lo que pasó con los autoconvocados, o sea, expresiones ciudadanas que van más allá de la política, que ante la inacción por parte del gobierno de darle a los ciudadanos la protección que por constitución le deberían dar, empiezan a organizarse y tratar de controlar ellos una situación que evidentemente ha desbordado al Estado. Por otro lado, también están las declaraciones de Bonomi, que aconsejó, a mi juicio muy atinadamente, no utilizar armas, porque eso es entrar en una escalada contra la delincuencia que no tiene límites. Aparentemente los vecinos de Toledo dijeron que ellos no utilizaban armas, simplemente apoyaban a la policía. Pero creo que son todos señales bastante graves, bastante importantes como para seguir obviándolas y seguir, como en cierta medida, haciendo la plancha, que es lo que uno siente. ¿Fernando? Sí, yo creo que indudablemente la situación es grave, es delicada. Creo que yo lo dije una vez acá hace ya bastante tiempo, hasta que el gobierno y particularmente el Ministerio del Interior no admita que la situación es muy delicada y hasta que los partidos políticos de la oposición no admitan que esa situación delicada debe ser tratada adecuadamente entre todos, me parece que desde el punto de vista político vamos a seguir empantanados. ¿Y por qué digo desde el punto de vista político? Porque es por donde tienen que venir los caminos de solución de estas problemáticas, sin ninguna duda, con políticas que sean acordadas, digamos, por todos los actores y que tengan el efecto y la capacidad, digamos, de golpear, de choquear de manera importante en aquellos lugares en los que estas problemáticas son más graves. Entonces, a mí me parece que vincular, por ejemplo, a los autoconvocados con los vecinos de Toledo es un error conceptual que me parece que no le hace bien al debate sobre seguridad y a las propuestas posibles sobre seguridad, porque de alguna manera significa cargar en sus propias alforjas
los réditos que puedan surgir de una situación de esa que es muy triste y muy ¿A quién fea. estás aludiendo? Bueno, lo que acaba de decir él, me parece que Daniela fue muy claro en eso, ¿no? Vinculó a los autoconvocados, a lo que ocurrió en Santa Clara de Olimar, con los vecinos de Toledo y con el patrullaje contra la inseguridad. Y sí, yo con todo respeto discrepo con que discrepes conmigo. Yo creo que no, que justamente, precisamente, es una situación que está surgiendo, que está emergiendo, porque este gobierno del Frente Amplio no está respondiendo con soluciones a la gente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que esto es un gran pacto político, pero en ese sentido también creo que la delantera la tiene que tener el gobierno, de abrir la cancha. Yo no estoy de acuerdo con firmar, no voy a firmar. Creo que las herramientas, claramente, es ahora que se necesitan soluciones, es ahora que la población está sufriendo, es ahora que están los vecinos de Toledo armándose, es ahora que la gente está manifestando en las calles de Ciudad de la Costa exigiendo mayor seguridad. Entonces es ahora que necesitamos soluciones, no dentro de 2 o 3 años. Entonces me parece que es un buen momento que el gobierno debería mostrar determinada sensibilidad para abrir la cancha y escuchar las propuestas o utilizar las herramientas que ya tiene para tratar de mejorar y dar soluciones a la población. En ese punto coinciden ambos. Totalmente, es más, yo... que está faltando de parte del gobierno gestos claros, decisiones, gestos medidas. que deben ser políticos y que yo creo que deberían tener otro clima político para ser tomados. Los hubo. A mí me sorprende que no hayan continuado esas reuniones que hubieron hace 2 años casi. Pero eran ¿no? para la tribuna. No, pero Evidente. Bueno, Perdón. yo no sé si eran para la tribuna. Yo vi reuniones y me parece que esas reuniones, incluso de esas reuniones surgieron proyectos de ley que después algunos se aprobaron, otros no. No sé por qué, no entiendo por qué. Entre otras cosas porque hay varios proyectos, perdóname que te corte, que están encajonados en el Parlamento. Están encajonados por decisión de la bancada mayoritaria. Claro, entonces a mí me parece, exactamente a eso quería llegar. Es decir, están en el Parlamento, dije no sé por qué, sí, medio irónicamente dije no sé por qué, porque obviamente las discrepancias dentro del propio sector de gobierno dificulta mucho determinadas cosas. Pero ahí uno tiene 2 alternativas estratégicas: o privilegia esa, es lo que ha sido tradición del Frente, que yo lo entiendo, lo del tema de estar todos de acuerdo, de llegar a poder acordar, o entiende que estamos en una situación de emergencia nacional y por lo tanto se buscan aliados por todos lados. Es decir, no podemos seguir siendo rehenes, toda la población, de determinados conflictos o de determinadas perspectivas que no terminan de ponerse de acuerdo. A mí me parece que el camino es, como acaban de señalar, me parece, Emiliano, que hoy vas a tener un problema con la discrepancia en eso acá en la mesa. Me parece que el camino es ese. Esto tiene que ser una política de Estado, no es una política de gobierno. Sí, pero antes de darle paso a Guillermo, me quedo pensando en esto, el antecedente de las reuniones multipartidarias. Más allá de que después se desflecó, ¿no? Estaba centrado en leyes, ¿no? Básicamente en leyes. La pregunta es si no están faltando, quizás desde entonces, otro tipo de medidas, ¿no? Claro, tendrían que haber continuado. Pero más pero allá de las leyes, que no fueran leyes. Claro, pero más allá de las leyes tendrían que haber continuado en otro tipo de acuerdos políticos. Hay un tema de gestión que es muy claro. Es decir, primero, nos está diciendo algo esto. Evidentemente crece la indefensión en la gente al extremo que, no se sienten atendidos, no se sienten respaldados y salen a actuar. Y la gente percibe que hay pocos policías en la calle, cosa que es curiosa, porque tenemos 4 veces más policías por habitante que Canadá, por ejemplo, teniendo Canadá menos delitos que Uruguay. Entonces, uno podría decir frente a eso, la primera pregunta que surge, ¿cómo se distribuyen los efectivos policiales en el territorio y en las distintas tareas y funciones que tienen? ¿No habrán errores de gestión que también tienen que ver con el perfil del policía y la distribución del conjunto de los efectivos entre las distintas tareas? Porque efectivamente este tipo de respuestas, como las que estamos viendo en Toledo, y no solo en Toledo, porque se dan en otros barrios también, simplemente que no han hecho este ruido, responde a que no sienten que tengan una respuesta efectiva. Eso está clarísimo, ¿no? Lo más complejo de todo esto es que me parece que es una dinámica difícil de parar,
porque tiene un efecto de contagio, es decir, lo mismo que las manifestaciones, si bien comparto lo que tú señalás, y en ese sentido, discúlpame, pero comparto el tema de que no se pueden estar mezclando el tema de los autoconvocados con estos temas de la seguridad, pero lo cierto es que hay distintos tipos de manifestaciones que se están dando y a mi juicio nada se está haciendo que vaya a frenar esta dinámica de manifestaciones crecientes de distinta naturaleza, con lo cual el Frente Amplio queda colocado en un territorio muy complejo de aquí a fines del año que viene. El tema del narcotráfico es un tema nuevo para el Uruguay. Y a mí me parece que no se toma o no se entiende que los temas de seguridad tienen este tema del narcotráfico, el consumo de la pasta base y todo lo demás como temas nuevos que hacen que sea muy diferente el tratamiento del delito de lo que era hace 10, 15 años atrás. Es bien diferente. Y yo creo que ahí es donde se produce el principal quiebre, es decir, la no comprensión de que tenemos nuevos problemas de seguridad que hace muy poco tiempo no teníamos. Que eran previsibles, pero bueno, ahora ya no vamos a llegar con eso. Por ejemplo. No, volviendo a lo de Toledo, ¿no? Que es el tema que nos convocó hoy, ¿no? Leyendo material, y, he ido a Toledo bastantes veces. Leí por ahí que tienen 5 policías por seccional. Yo no sé cuántas seccionales hay en Toledo, pero uno de los reclamos de los vecinos de Toledo, estos que ahora se nuclearon por WhatsApp, que se pusieron chalecos antibalas, que hacen rondas, que se van comunicando y hablando como si fuese un comando con la policía, la crónica del diario El País de hoy es bastante sintomática, que parece Vietnam, Zulú, no sé cuánto, no sé qué, se van pasando las matrículas y denunciando gente sospechosa en las esquinas oscuras. Tiene tres turnos. 3 turnos, con 5 policías para 40.000 personas. O sea, parece poco. Si es así, pero, o sea, parece poco, según lo que indica el diario El País. Entonces me parece que va también por ahí. ¿Cuántos policías dijiste? Lo que decía el diario El País es que había 5 policías por turno, sí, por seccional. Y ellos reclaman por lo menos 10 más. Sí. Y no sé dónde ibas, pero a mí ese punto de la nota o del reclamo de los vecinos me hace pensar bastante, porque si en cada ciudad, porque estás hablando de Toledo, sí, Toledo 40.000 habitantes, sí, ¿no? Si en cada ciudad va a haber que ir aumentando la cantidad de efectivo, la demanda puede ser razonable, ¿no? ¿Cuántos policías vamos a tener que terminar teniendo en el país, ¿no? Porque cuando se cubra la necesidad de Toledo, el problema va a aparecer a unos kilómetros de allí, en otras ciudades de Canelones, o bueno, de Maldonado, de La Valleja, de Soriano. Bueno, ayer entrevistabas a Adriana Peña. Ella hablaba de que tuvo que ir la Guardia Republicana a Minas, habló del ejemplo del Chuy, ¿no? Donde se tuvo que hacer una saturación de uniformados, digamos, para calmar las aguas. Claro, el problema es si los corres. De la corres. ocurrencia delictiva. Es decir, no hay por qué pensar que la distribución tiene que ser igual en todo el territorio. Hay territorios que eventualmente requieren, porque tienen un nivel de delito, de ocurrencia de delito mayor, y es dinámico, porque obviamente a veces te producen los corrimientos del delito, ¿no? Sí. Yo quiero hacer un apunte, porque me parece que detrás de lo de Toledo hay por lo menos 2 temas que me parecen importantes. Uno de ellos es, recién se hablaba acá de el tráfico y la pasta base, ¿no? Y el narcotráfico. Yo creo que hay un problema que no es del narcotráfico, es de la sociedad. Es decir, hay un problema de tolerancia con respecto al cruce de determinados límites que yo lo repito todo el tiempo. Tenemos que modificar la cultura de esa tolerancia, porque es una tolerancia que de alguna manera propicia, conlleva, apaña, alienta las cosas que vienen después. Yo voy a poner el ejemplo de San Luis porque lo conozco bastante. En San Luis había un pueblo apacible del lado sur, digamos, de la interbalnearia, y había algunas casas del lado norte. Por distintos motivos, en los últimos años, del lado norte se conformó una especie de asentamiento, por decirlo así, que fue, de alguna manera, tolerado. Fue tolerado por las autoridades, fue tolerado por los vecinos, fue tolerado... Es decir, se fue dando de hecho. Eso provocó que a partir de determinado momento, en ese lugar, empezaran a aparecer personas, que seguramente corridas, digamos, de otros lados, que empezaron a cometer delitos. Esos delitos primero eran ingresos subrepticios a algunas casas, se robaban las garrafas, después el ingreso no era tan subrepticio, después empezaron a asaltar y terminó con un asesinato. Ahora,
Voy al otro tema, Minas. Uno de los principales involucrados en toda la pelota esa de muertes y venganzas, un señor de apellido Vilches, estaba preso. Tenía una salida transitoria. Yo no puedo entenderlo. Es decir, el grado de abstracción que se tiene, no solo de parte de la justicia, pero también de la justicia, de los jueces concretos, o del instituto de cárceles, no sé de quién, para otorgarle a un señor cuya familia está involucrada en una guerra con otra familia, de la cual él es participante activo y por eso está preso. Me parece que no es admisible que tenga una salida transitoria. Perdón, ¿me permitís de la cual se fugó, además. ¿Me permitís una acotación, Fernando? Pero además de tener una salida transitoria, ese señor, mientras está en la cárcel, dirige perfectamente porque le permiten tener celular, porque le permiten comunicar. No, permitido no está, lo tendrá porque hay violaciones, digamos, a la normativa. Le lo que vos permite. mismo decís, lo que vos mismo estás cuestionando. Es lo mismo que estás cuestionando. No, está es bien. decir, Pero voy a poner otro una ejemplo. falta de control de autoridades. El último muy breve. El otro día, un querido amigo mío, escritor muy conocido, muy importante, Milton Fornaro, estaba en la esquina de Ituzaingó y Sarandí. Le sacó una fotografía a un señor sin techo, digamos, a un indigente, que vive ahí hace varios años, que estaba haciendo sus necesidades mayores a las 11 de la mañana en la acera, a vista y paciencia de todo el mundo. Le sacó la fotografía, la subió a las redes, hubo una gigantesca reflexión y debate en torno al tema, pero el hecho es que esos límites se transgreden permanentemente con la paciencia de todos, y yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error. No se puede continuar desde todos los ámbitos de la sociedad permitiendo que se transgredan se traspasen esas líneas. Está bien, ese planteo de Fernando es interesante porque quizás forma parte de la solución, forma parte de lo que hay que hacer. Ahí está la pista de una de las medidas que estaría faltando tomar. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo sigo dándole vueltas a la cantidad de policías, ¿no? Claro. A la cantidad de policías. Por ejemplo, tengo acá mensajes de Albérico que conoce bien la zona y dice que en Toledo hay 48.000 personas porque hay asentamientos y una única seccional policial que fue pensada, construida y ubicada para los años 60. En definitiva, entonces... Eran 5 para 40.000 personas. Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner más policías. ¿Y poner más policías en cuántos otros lugares lo que pasa es que hay que poner más policías? Claro. Me dice otro oyente, ayer el ministro Bonomi explicó que la justicia le sacó, entre comillas, 500 policías para asignarlos a la vigilancia de personas amenazadas por violencia doméstica. ¿Por qué no se menciona ese dato? Me pregunta Miguel del Centro. ¿Lo menciono? Sí, perfecto, lo agrego. 500 policías han sido desviados, entre comillas, para proteger a personas amenazadas por violencia doméstica. O sea, para eso se precisa policía también, por lo visto. Más policías. Y después hay otro dato que lo voy a dar a este... ¿Con cuántos policías vamos a terminar? Claro. Y, perdón, como dicen otros oyentes, en un momento en que el gasto público se nos fue al demonio y por otro lado hay cantidad de reclamos para que el gasto público baje. Entonces, la cosa pasa por seguir agregando y agregando y agregando. Es obvio que no. policías. Pero eso es asumiendo que hay una gestión efectiva de los recursos humanos. Si partís de la posición de que eventualmente, porque hay dos cosas. Uno, aumento la cantidad de efectivos policiales, que es lo cuestionado, y la otra es mejoro la calidad en la gestión que tengo y en la distribución que tengo de las tareas que les asigno y dónde están ubicados. Está bien. A mí me parece, el problema de la seguridad es un problema del Ministerio del Interior, pero no solo. Esto que menciona ahora Fernando, del tema de los asentamientos que aparecen, ¿verdad? Esto es un problema no del Ministerio del Interior, es un problema de la justicia, es un problema del Ministerio de Vivienda, es un problema de las intendencias, de las alcaldías. Digo, a mí me parece que una de las cosas en las cuales deberíamos ponernos de acuerdo es que el problema de la seguridad no es solo de la policía. Efectivamente. Si lo seguimos pensando por ahí está así, otra de las claves. Si lo seguimos pensando así, estamos porque entonces ahí sí va a pasar lo que vos decís, Emiliano. Vamos a necesitar un policía por persona. Entonces, me parece, hay además hoy en día tecnologías que permiten, por ejemplo, georreferenciar dónde está el delito. Sí, porque anotemos eso, ¿no? Anotemos eso. Está dándose esta situación en la que hace falta
una cantidad de policías en una cantidad de lugares, cuando por otra parte se ha extendido un gigantesco sistema de videovigilancia. Claro. ¿no? Lo que interesa es la capacidad de respuesta que puede ser. Teóricamente viene a suplir seres humanos policías que no es necesario tener o que no se puede tener. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos un bruto sistema de videovigilancia que ha implicado una inversión importante, si tenemos más policías, porque se ha agregado policías, se han venido agregando policías y se va a agregar más ahora, próximamente, según anunció el presidente Vázquez. Pero además tenemos que la gente, grupos de vecinos están teniendo que organizarse para oficiar como policías o como guardias y por lo tanto poniendo horas, poniendo entre comillas recursos a efectos de la seguridad pública. Y por último, agregamos las empresas privadas de seguridad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es un delirio. Es un delirio esto. Por suerte, te iba a mencionar, te quería interrumpir hace 3-4 minutos, eso, las guardias, las empresas privadas de seguridad. Hoy por hoy, hasta en las farmacias hay un tipo parado, disfrazado de policía, porque no puede tener armas, generalmente con un uniforme que le queda mal, ¿entendés? Y que a su vez es tipo hasta cómico, todos los guardias de seguridad, multiplicando por no sé cuánto la cantidad de gente que supuestamente está cuidando al resto de la sociedad. Es un delirio. Por eso la solución es mucho más de fondo. Para complementar lo que venían diciendo, por ejemplo, Fernando y Teresa, yo quería poner el acento en esto de la cantidad de policías, que a su vez podemos traducirlo en gasto público, porque acá tenemos un buen ejemplo de la, me parece, ineficiencia del Estado, ¿no? De eso venía hablando yo. O sea, digo, porque son cosas que se dan también en la educación. En fin, tenemos un gasto público importante dedicado a seguridad pública, un gasto público muy alto, al punto de que no se puede seguir subiendo. El más alto de la historia. Un gasto público muy alto, pero que no alcanza y que lleva a que la gente tenga que seguir poniendo plata por otros lados. O contratando seguridad privada, contratando alarmas, poniendo rejas, o poniendo horas. Directamente dedicando horas de su tiempo a armar guardias y salir a recorrer las calles como esta gente de Toledo. Pero ¿no? Eso que tú decís, Emiliano, que también resumís, lo que tiene que llevar por lógica a la conclusión es que por ahí no va el problema. Ahí está, sí. que por ahí las cosas no se están haciendo bien. Ahora yo pregunto. Que no se están haciendo bien las cosas. Digo, porque es decir, pues si no, uno podría sacar la conclusión, bueno, evidentemente no se necesitan los efectivos policiales porque por ahí no hay... No. El problema es si las cosas se están haciendo bien o no. Yo creo que hay fallas de gestión que son clarísimas. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, más recursos que los que han tenido en este periodo de tiempo, donde al mismo tiempo tenés este estado de situación y la gente protestando y saliendo a tomar acciones que no deben tomarlas. Cabe decirlo esto, porque en ese sentido Bonomi tiene razón en esa expresión cuando no pueden estar. Es peligroso, es una situación que no debería darse, se van a meter en problemas, pero hay que entender que por algo se está dando. No, pero dale, Fernando. No, que yo insisto en que el problema no es me parece que es un problema de gestión, pero es un problema, por decirlo de alguna manera, de gestión de la sociedad en su conjunto. Es decir, cuando yo vivo en el centro de Montevideo, salgo de mi casa a las 9 de la noche y me parece que estoy, no sé, en Nueva Delhi, con las marquesinas debajo contra las veredas, lleno de gente que está instalada allí para pasar las noches. Yo digo, eso no puede ocurrir. Yo no sé cuál es la solución. El Mides, cuando se plantean esos problemas, dice que están el problema de los refugios. Yo no sé, la solución son los refugios. No sé si la solución es encontrar estructuras que contengan esa problemática, pero me parece que es una problemática que afecta a la seguridad y al conjunto de la sociedad. Pero Emiliano mencionó la videovigilancia. A eso iba yo, trataba de llegar yo con ese razonamiento que hacía en base al gasto. Parecería que lo que se está haciendo en materia de seguridad pública no está encaminado, no está funcionando de manera eficiente, no hay eficiencia y no limitando mi análisis al Ministerio del Interior. Claro. Por ahí voy por lo que decía Teresa, por lo que decías tú a propósito de la zona de San Luis, etcétera. Hay otros organismos, otras dependencias del Estado que tienen mucho que ver con la seguridad pública y con los cuales se está coordinando mal, que no están actuando, que están groggy, que no sé, que no tienen sensibilidad. Es que no hay a mí me parece que no hay prevención.
Empecemos por ahí. Políticas de prevención en este país sobre los temas de violencia en general. Algunos los conozco más que otros, pero igual, en general, sobre los temas de violencia, no hay una política de prevención. Esto que está marcando Fernando ahora, de la preocupación por cosas que se hacen que son faltas, pero que después a la larga terminan siendo caldo de cultivo para el delito. No hay una prevención de decir, no, miren señores, distingamos. Una cosa es que alguien tenga dificultades, que alguien sea pobre, porque también está eso. Después empezamos a estigmatizar, todos los pobres son chorros, los pobres no. Entonces, digo, o los peligros como esto de Toledo, porque no me quiero ir tampoco del tema, de que en realidad a mí me preocupa de Toledo la seguridad de los vecinos, pero también me preocupa el hecho de personas que no están capacitadas para este tipo de tareas, digo, que terminen acusando a gente que no tiene nada que ver, que termine por ahí en un enfrentamiento, ¿no? Porque también, es decir, ¿qué pasa si estos vecinos se topan realmente con delincuentes? Es decir, me parece que no es el camino, el mecanismo, y me parece también que no se le está dando o no se está viendo la complejidad que tiene este problema. Sí, no, un poco siguiendo la línea, muy bien. Entonces, a la clase política, ¿qué le diríamos? Y señores, no, pero no, esa es la pregunta. Su salario. Bueno, muy bien, ganarse una idea, pero en cosas más concretas. Bueno, estamos un problema que está teniendo brotes de reacción ciudadana ante la incapacidad del Estado de darle soluciones. Clase política, abra los ojos, baje la guardia, anímese a conversar y encuentren soluciones. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Daniel, pero creo que esas soluciones se tiene que dar, ese paso se tiene que dar rompiendo un viejo prejuicio de un sector de la izquierda uruguaya. Y eso hay que decirlo con toda claridad. En un sector para el cual la palabra represión, la palabra control, las palabras defensa de la propiedad, por ejemplo, yo ayer vi un cartel que nunca había visto, defender la propiedad privada, y lo tenía un señor muy humilde al borde de la ruta. Es decir, que acá hay problemas que me parece que hay un sector de la izquierda, repito, no es toda, y ni siquiera es mayoritario, claro pero no. Que bloquea iniciativas en ese sentido. Y me parece que es un problema político gigante que tiene el gobierno y que, como van las cosas, va a afectar seriamente sus Lo que pasa es que performances. Esto muestra cómo en realidad se necesitan medidas de distinta naturaleza. Algunas para evitar que el delito se produzca, otras para evitar que se vuelva a producir. Porque que se produzca todo lo preventivo, es decir, para no tener este estado de situación. Pero cuando tú tenés el estado de situación, tenés que hacerte cargo. Y cuando fallás en el hacerte cargo, aparecen este tipo de expresiones ciudadanas. Y ese es el problema crítico que está instalado. Y hay que mirarlo de frente. Los problemas no se solucionan con la autocomplacencia o negando su existencia. Pero es un problema social, Guillermo. Un problema social, quiero decir, de la sociedad en su conjunto, a eso me refiero. Fíjate vos el caso del muerto en San Luis, el homicidio. Los autores son detenidos, son presos y quedan en libertad. ¿Por qué? Porque el fiscal no pidió una prueba que tenía que pedir, que era básica para conformar la causa. Ahora, el fiscal ese, ¿qué es? ¿Un emergente de un partido político? No, es un problema de nuestra sociedad. Quería hacer un comentario con respecto a una cosa importante que tú destacaste, y que es cierto, que es que la videovigilancia, ¿no? Claro, porque es cierto, tú reducís la necesidad de recursos humanos cuando haces un uso efectivo de la instalación de cámaras de videovigilancia. Ahora, lo importante es la rapidez de respuesta. Y si después no haces nada con lo que captan las cámaras, difícilmente vas a poder terminar por persuadir de no cometer el delito. Porque si tú estás registrado y después eso no pasa nada con eso, hay que ver concretamente, no se agota el tema en instalo las cámaras. La última, muy breve. Yo creo que el Ministerio del Interior en ese sentido ha hecho un trabajo importante. Mirá que en Uruguay hay una cantidad de presos gigante, y ese es otro problema que debería preocuparnos. Es decir, hay muchísima gente que es detenida, que digamos, las pruebas están, que la justicia los condena y que van presos. O sea que nosotros tampoco, así como no podemos seguir teniendo más policía y más policía, tampoco podemos seguir construyendo más cárceles y más cárceles, porque al final vamos a estar la mitad de la población adentro y la mitad de la población afuera.